Buenos días, gracias por estar conmigo en el estudio del capítulo 5 de la primera epístola de Pedro. Pedro no luce un gran teólogo como Pablo, sin embargo, sus escritos son tan profundos y con una escritura compacta que hay que analizar mucho tiempo sus escritos para entender bien lo que el apóstol está diciendo. Este apóstol Pedro tuvo pues una trayectoria muy interesante. Como ustedes recuerdan, era el apóstol preferido de Jesús, junto con Juan y Santiago. Estaban ellos, estos tres, estaban siempre en las escenas o actividades más importantes de Jesús. Y Pedro era el exponente verbal del grupo. Él expresaba las ideas del grupo. Como ustedes recuerdan, eran bastante confiado de sí mismo y entonces no se conocía a sí mismo, pero aquí este Pedro que escribe años después, ya cerca de su muerte, es un Pedro que ha sido objeto de la gracia de Dios. Y entonces es un testimonio personal el que él da, con consejos extraordinarios. Vamos a leer entonces el capítulo 5, los versículos 1 al 4. A los ancianos de ustedes, él está hablando a las congregaciones de judíos que se hicieron cristianos, ¿no es cierto? Está escribiendo a ellos. Dice, a los ancianos de ustedes les invito yo, anciano como ustedes, testigo de los padecimientos del Mesías, muy importante, y también participante de la gloria que será revelada. 2. Les invito a que pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando, no por obligación, sino voluntariamente, no por avaricia de dinero, sino de corazón. Tampoco como grandes señores sobre la congregación, sino siendo ejemplos del rebaño. Y cuando se manifieste el príncipe de los pastores, esto es Jesús, ustedes recibirán la corona de gloria que nunca se marchitará. Muy bien, el término pastor, Jesús, está en el Antiguo Testamento. David hablaba de Dios, le consideraba a Dios su pastor, y él se consideraba una oveja, guiado por el pastor, protegido por el pastor, llevado a lugares de descanso y donde podría alimentarse. Pues en esta misma línea, Pedro ve la actividad de un pastor. Él se considera un pastor. Y entonces, aunque anciano los llaman, ¿no es cierto?, pero equivale a un pastor. Estos ancianos ya habían, por supuesto, en Israel. Israel estaba organizado, las sinagogas estaban organizadas con ancianos. Había el sistema ya de administración de Israel en la vida, en términos generales. Ahora, en la iglesia, en las congregaciones de fe cristianas, también continúa esta costumbre de los ancianos para administrar mejor la congregación. Pero no es para administrar, como generalmente se cree, los diezmos, los bienes, sino es para seguir el modelo abnegado de Jesús, tal cual mostró en la cruz. Por eso dice, soy testigo de los padecimientos del Mesías. La comprensión de esos padecimientos que sufrió el Mesías cuando estuvo en la cruz, en su juicio, esa comprensión es la que califica a una persona para poder ser un pastor a la manera de Jesús. El pastor, entonces, ante todo, o el anciano, ante todo, debe entender lo que es el amor abnegado. Debe comprender el significado de los sufrimientos de Jesús. No se olviden que Jesús padeció en la cruz, porque Jesús hubiera podido morir sin necesidad de ir a la cruz, hubiera podido ser nuestro Salvador, pero pasó los padecimientos de la cruz con el objeto de lavarnos nuestros pecados. Ustedes recuerden que el mismo Pedro explica en el capítulo 2 de su epístola
los versículos 24, que Jesús recibió los pecados de la humanidad y llevó en su cuerpo al madero nuestros pecados. Y ahí nos lavó. Ahí venció al pecado. Si ustedes recuerdan, siempre les explico, el pecado es malo porque nos aparta de Dios. Apartados de Dios somos incapaces de amar, número uno, y apartados de Dios los procesos de muerte, no solo moral, muerte física, continúan. Y entonces, por eso el pecado es tan grave, ¿no es cierto? Pues Jesús llevó nuestros pecados y los venció. ¿Cómo así? Porque Él pudo seguir siendo un canal de Dios, del amor divino, de la paciencia, de la tolerancia, de la misericordia divina para la humanidad, a pesar de estar lleno de los pecados de la humanidad, todo pecado posible. Ahí venció al pecado. Y entonces, por esta razón, cuando Él muere, hace dos cosas, ¿no es cierto? Cuando Jesús muere, nos mata a la ley. Esto es importante entender, porque la ley fue dada ¿a quién? ¿Al justo o al pecador? La ley es para los pecadores. Y esto leemos en 1 Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 9 en adelante. Pueden leer ustedes. Fue dado para los pecadores, para los inmorales, para los corrompidos. Fue dado para la humanidad, para el ser humano. Por eso fue dado en el Sinaí para el ser humano llegue a conocerse la magnitud de su caída. La ley da ese conocimiento. Pues bien, y entonces Jesús, no obstante la magnitud de la caída que Él cargaba de toda la humanidad, no solo de una persona, de toda la humanidad, sin embargo pudo vencer al pecado. Por eso que ya la ley ya no era para Él, nos mató a la ley, porque la ley, repito, es solamente para los transgresores. Esto está en 1 Timoteo capítulo 1. La ley no es para otros. Por esto es que nos mató la ley, porque ahora cubre, así es el plan de Dios, cubre a los que dan importancia a la historia de Jesús. La conducta de Jesús los cubre. Y ya no es la conducta de ellas, de los creyentes lo que ve Dios, es la conducta de Jesús. Por eso es que los mató a la ley. Muy bien, entonces, repito, el anciano, la calificación que tiene es haber entendido, comprendido, valorado en cierta medida los padecimientos del Mesías. Esta es la calificación con que Pedro dice que él tiene para escribirles también a los otros ancianos. Y además, por esta razón, o sea, esto se llama dar importancia, aceptar la historia de Jesús. Por aceptar la historia de Jesús, entonces, participante de la gloria, refiriéndose a la gloria, la resurrección, por supuesto. La resurrección, cuando Jesús se manifieste, según 1 de Tesalonicenses 4, se manifiesta en el cielo y con voz de arcángel, con voz fuerte, con voz poderosa, los muertos en Cristo serán resucitados y los vivos en Cristo serán transformados y serán elevados a estar con el Señor para siempre. Bueno, esta es la gloria que será revelada. 2. Les invita a que pastoreen el rebaño de Dios, no por obligación, sino voluntariamente. No por un sueldo, por dinero, por avaricia, sino de corazón. O sea, cuando uno recibe dinero, le dan dinero para pastorear, puede haber un poco el corazón, pero Pedro da a entender que son los dos opuestos. O yo hago por dinero o hago por corazón. Tampoco el anciano, el pastor, es un gran señor, un gran jefe, un gran gerente que anda mandando aquí y allá. No, dice, no como grandes señores, sino siendo ejemplos del rebaño. Ejemplos, y vamos a ver ejemplo en qué, en el siguiente párrafo. Y estos pastores, estos ancianos que hacen esto, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, cuando venga Jesús, recibirán la corona de gloria que nunca se marchita. Muy bien, estas son las calificaciones del pastor, del anciano, del oficial de iglesia. Haber entendido y valorado los sufrimientos de Jesús. Pedro hizo esto. Y esta es la calificación que él tiene. Ahora, versículos 5 al 7. Asimismo, los jóvenes, o sea, el resto de la iglesia, la congregación, se refiere con este término,
obedezcan a los ancianos. Los jóvenes obedezcan a estos ancianos, a estos que han nacido de la comprensión de la abnegación de Jesús en la cruz, de ese amor abnegado, imposible de describir con palabras. Esos tienen que ser obedecidos por la congregación. Dice, asimismo los jóvenes obedezcan a los ancianos y todos vístanse vigorosamente de la humildad para con los demás. Porque Dios resiste a los orgullosos y a los humildes da gracia. Por consiguiente, sean humillados bajo la poderosa mano de Dios, a fin de que los exalte a su tiempo, echando toda preocupación de ustedes en Él, porque Él tiene cuidado de los creyentes, de ustedes, dice. Entonces aquí el segundo párrafo escribe al resto de la congregación. En el primero vimos a los ancianos, que la calificación de ellos debe ser entender, valorar los sufrimientos de Cristo y no ser como grandes señores en su cargo, no hacer por dinero, sino de corazón, no por obligación, siendo ejemplos. ¿Ejemplos de qué? Cuando el pastor, el anciano es humilde, en la iglesia se sigue el ejemplo. Es lo que está diciendo. Vístanse de humildad todos. Recuerden que la humildad es como ser como niño. Ustedes saben que los niños de un hogar, un niño de 7, 8 años, hace malas crianzas, hace cosas malas, pero cuando necesita algo, ¿dónde va? Inmediatamente va donde su papá o su mamá para requerir lo que necesita. No se pone a pensar que caray, soy muy malo, Dios no me atiende. No, eso es orgullo. Ser como niños es ser humilde. Y uno aprende a ser como niño, aprende a ser humilde caminando con Jesús. Esto es dando valor a su historia. Uno camina con Jesús en las tentaciones, en esto, que son pecados realmente, en las expresiones del pecado. Porque en vez de buscar la ayuda que generalmente se buscaba antes, ¿no es cierto? Que Dios me ayude para vencer la tentación. No, simplemente uno vaya, Jesús frenó todo pecado, porque repito, la palabra tentación realmente es pecado, es la expresión de esa semilla del mal que recibimos de Adán. Entonces, eso es depender de la justicia de Jesús, no yo buscar ayuda para yo vencer la tentación. Jesús venció todo pecado, frenó todo pecado en su mente, porque Jesús también nació bajo la ley, leemos en Gálatas 4, ¿no? O sea, sujeto al mismo problema que teníamos nosotros, pero a diferencia nuestra, Él sin pecado, porque Él frenó, tan pronto brota el mal pensamiento, la mala intención, el mal afecto, Él frenó. Por esto es Él el Cordero inmaculado, inocente. Y esta es la razón para que en la tentación, que no es otra cosa que la fuerza del pecado obrando en la mente, nosotros recurramos, en vez de pedir ayuda para yo vencer la tentación, Jesús ya venció. Él es mi cabeza, estoy cubierto de Él. Bueno, y entonces les decía que nosotros aprendemos a ser humildes, como niños, caminando con Jesús, con esta fe que les acabo de explicar. Porque Él dice en Mateo 11 que nos invita a venir a Él, a los que estamos cargados de estas tentaciones, ¿no es cierto? Y agobiados, que Él nos dará descanso. Y nos enseñará a ser mansos y humildes de corazón. Pues esto es lo que se quiere en las congregaciones. No se quiere gran actividad, no. Lo que se quiere es humildad, hermanos. Que haya humildad, que sean como niños. Esto hay que enseñar. No es solamente una teoría para alguna congregación etérea. No, esto es el objetivo que tiene Dios en esta tierra. Ahora, dice, echando de vosotros toda preocupación, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Justamente un niño, cuando tiene una preocupación, le dice a su padre o a su madre. Es una expresión de la humildad. Así es que es importante nuestras preocupaciones, nuestras cargas, decirle a Dios que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, la segunda es que la congregación debe ser personas humildes. Se es humilde caminando con Jesús. ¿Cómo se camina con Jesús? Viviendo de su historia. 8 al 11.
El tercer punto, sean sobrios y vigilantes, porque el adversario de ustedes, el diablo, que como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Más bien resístanle firmes en la fe, sabiendo la aflicción que sufren sus hermanos en el mundo. 10. Pero el Dios de toda gracia, el que les llamó a la herencia eterna, a la eterna gloria en Jesús el Mesías, después de un poquito de sufrimiento, Él les prepare, afirme, fortalezca y establezca, a fin de que a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, el tercer punto es la tentación. Esto es la relación con el diablo. Al diablo dice, para vencerlo, para resistirle al diablo, hay que ser sobrios para poder ser vigilantes. ¿Saben ustedes qué significa ser sobrio? No es que la mente no esté intoxicada. La mente se intoxica por alcohol, se puede intoxicar por muchos dulces, por comidas malsanas y por supuesto por lo que uno ve, por lo que uno oye. Entonces ser sobrio es no estar intoxicado y ahí uno tiene la capacidad de velar, de estar atento cuando viene el pecado, que le llamamos nosotros tentación, pero es el pecado. Es el pecado heredado de Adán, pues, eso que aparece como tentación, que sale de la mente. A veces se piensa que las tentaciones vienen de afuera, no, las tentaciones vienen de acá adentro. Jesús dijo así en Mateo 15, del corazón sale todo mal. Es el pecado. Y entonces a ese pecado hay dos formas de atacarlo, que es la expresión Satanás. No olviden que Satanás es un espíritu. O sea, el espíritu se presenta en forma de afectos, ideas, pensamientos, emociones. Así se presenta Satanás en nuestra mente para colaborar con el pecado que está fluyendo continuamente, ¿no es cierto? Entonces a Satanás podemos encararle con dos. El uno para perder, cuando yo pido ayuda para yo vencer. No hay cómo vencer a Satanás. Satanás lo vence a uno. Y la segunda, que es la importante, la verdadera, es recurrir al único que le venció, Jesús. ¿Cómo? Como les expliqué hace un momento. Jesús frenó, porque así dice el libro de Daniel, capítulo 9, frenó todo pecado. El pecado, repito, es la expresión de lo que recibimos de Adán, de esa herencia, es el pecado. Y entonces recurrimos a Jesús. Él venció, Él frenó todo pecado. Esa es la única forma de vencer a Satanás. Por eso dice, resistan, el versículo 9, más bien resístanle firmes en la fe. Y además sepan que otros hermanos en la fe están sufriendo similar aflicción. Ahora, cuando una persona hace eso, el Dios de toda gracia, dice Dios, dice el versículo 10, que les llamó para la gloria eterna en Jesús el Mesías. En Jesús el Mesías es hacer esto que les digo, cubrirse de Jesús, recurrir a la historia de Jesús. Eso es estar en Jesús. Este Dios de toda gracia dice que será el que después de un poquito de sufrimientos les prepare, les afirme, les fortalezca y establezca, para que la gloria y el poder sean para Él por los siglos de los siglos. Muy bien. El tercer punto que trata en este capítulo es la relación con Satanás y cómo vencerlo. La fe. ¿La fe en quién? En la historia de Jesús, en la victoria de Jesús, en lo que Jesús hizo, especialmente en atención, referente a la tentación. Jesús fue tentado en todo. Repito, lo que nosotros llamamos tentación es la expresión de la herencia de Satanás, es el pecado. Digo, de la herencia de Adán, perdón, no Satanás, de la herencia de Adán. Ahora vamos a ver versículos 12 al 14. Les describo brevemente. Por medio de Silvano, nuestro hermano de fe, tal como yo lo considero, para que ustedes, a quienes iba a dirigir esta carta, para que ustedes testifiquen de la verdadera gracia de Dios. Esta carta fue entonces escrita
para que los cristianos que la lean aprendan cómo es la gracia de Dios y testifiquen de esa gracia. Miren, les voy a hacer un pequeño resumen de esta gracia, solamente del capítulo 4 y 5. El capítulo 4, la gracia de Dios, una vez que yo presto atención a la historia de Jesús, que me doy cuenta de los sufrimientos de Jesús, y que Jesús sufrió para acabar con el pecado, como les expliqué al principio. Él acabó con el pecado, cuando se hizo cargo de los pecados y los venció con su amor. Él siguió siendo bondadoso, misericordioso, tolerante y paciente. Él padeció porque acabó con el pecado. Los creyentes, la gracia de Dios, también van a entrar asimismo en un problema de padecimiento, en tiempos de sufrimientos, porque el Espíritu de Dios que reciben tan pronto dan importancia a la historia de Jesús. Ese Espíritu de Dios, la obra que hace es luchar contra los deseos. Si ustedes leen Gálatas 5, 16 y 17 van a entender eso. Para luchar contra los deseos. Toda tentación, todo pecado brota de los deseos. Eso dice Santiago capítulo 1, versículo 13, 14. Y entonces les decía que el Espíritu Santo viene a nuestra mente para luchar, la primera obra, luchar contra los apetitos, contra las concupiscencias nuestras, porque eso es el pecado. Y eso da sufrimiento personal, da sufrimiento. Si ustedes ya han hecho esto, van a estar de acuerdo conmigo, que hace sufrir mucho, luchar y vencer las pasiones, los deseos. Y además, uno empieza a ser rechazado de las amistades antiguas. Esto es parte del proceso. Eso se llama el juicio del creyente. En la epístola de Pedro se llama el juicio al creyente. No hay juicio investigador, es el juicio el que habla. Si ustedes vuelven a leer el capítulo 4 de la primera epístola de Pedro, van a entender esto. Muy bien, una vez entonces que está en ese proceso, el creyente también vive en medio de eso, sirviendo a los demás, ayudando, hospedando, en fin, haciendo una serie de obras de misericordia, compasión, llenas de bondad. Eso es la gracia de Dios obrando en una persona. Y cuando es tentado, pues la gracia de Dios mismo, los pensamientos, el Espíritu Santo lleva a la mente a la experiencia de Jesús. Él venció todo pecado, frenó todo pecado. El freno se hace en la mente. Y esto es lo que se llama los sufrimientos, que por un poco tiempo tiene que sufrir el creyente, pero Dios luego lo vencerá. Y entonces dice, para esta es la epístola, vuelvo a leer el 12, como yo lo considero, para que testifiquen de la verdadera gracia de Dios con el fin de que estén firmes. 13. Les abraza la que está en Babilonia. Aquí Babilonia se refiere a Roma. Elegidos justamente con ustedes, así como mi hijo Marcos, el escritor del Evangelio. No era hijo de Pedro, sino lo consideraba como un hijo espiritual. En realidad, Pedro fue el que alimentó mucho a Marcos para que él llegue a escribir su Evangelio, el Evangelio de Marcos. Por él lo considera su hijo espiritual. Dice, salúdense unos a otros con un beso de amor de hermanos y la paz esté con ustedes en Jesús, el Mesías. Bueno, esta es la epístola primera de Pedro. Que Dios los bendiga y espero que estas enseñanzas ustedes puedan extraerlas nuevamente al repasar esta epístola y ser testigos de la gracia de Dios. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.